Hey guys, bienvenidos al primer video de Influencers Mind. ¡Comenzamos! Tenemos un invitado muy especial y como sabrán, acá hay evidencia de lo que va a tratar. Like this. Entonces, presentamos, redobles por favor, a Víctor. Y tenemos nuestro invitado Víctor Marín, la verdad, bienvenido, le damos la bienvenida, estamos muy felices, muy contentos el equipo de Influencers Mind por tenerlo aquí en el programa que es Influye Sync. Entonces, pues tenemos muchas cosas que de verdad saber de usted, conocer de la música, cómo se pues introdujo su vida cristiana, que quisiéramos saber un poquito más. Ok, pues gracias a ustedes por la invitación y bueno, veamos qué resulta. Bueno, mire, tenemos muchas preguntas. Como jóvenes quisiéramos saber, hay algunos que estamos pues dedicados a la música y otros que estamos dedicados a la edición, pero hay jóvenes que sí les gusta tocar un instrumento, pero no entienden o no encuentran una motivación y quisieran una motivación y decir, yo quiero tocar, quiero aprender, quiero adorar a Dios, aunque no sé tocar un instrumento, pero puedo aprender. Pues quisiéramos saber un poco más de usted. ¿Cuándo empezó a tocar? ¿Desde qué edad fue su primer instrumento? Y usted dijo, sí, quiero tocar este instrumento. A los 12 años, estaba en sexto de primaria. Y bueno, un primo tenía una guitarra y vi que tocaba la guitarra. Y se la pedí prestada. Y pues vi que se me hizo fácil. Empecé a sacar rápido algunas melodías. Y de ahí hasta la fecha de hoy. No la volví a soltar nunca más. Bueno, pues también quisiéramos saber cómo influye o cómo pudo combinar lo que es pues el ser cristiano y el tocar un instrumento, o tuvo alguna clase en especial, profesional, para poder tocar la guitarra u otro instrumento más. Primero empecé empíricamente, como creo que la mayoría. Después viajé a San Luis Potosí y allí tomé clases de guitarra clásica, un corto periodo. Después fui a hacer examen a la Universidad Veracruzana, al conservatorio, pero no quedé. Obviamente, lo que pasa es que ahí empiezas desde muy temprano. Recuerdo que habían chavitos como de, creo que 12 años, no, miento, como 14 años o 13 años, que ya estaban en filas para entrar, si no me falla la memoria. Y obviamente pues yo no tenía tanto conocimiento de la música como pudieron haber tenido ellos. Y aparte que yo era mayor. Me acuerdo que quedé como a 2 o 3 de poder entrar, pero no entré. Pero ¿cómo empezó el gusto o cómo empezó la música cristiana en su vida? Bueno, si vamos a hablar de música cristiana, yo creo que habría que romper eso, música cristiana. Y sí, porque hay una diferencia, ¿verdad?, entre alabar a Dios y tocar para Dios. Pero más me gustaría llamarla no música cristiana, me gustaría llamarla música que exalta a Dios. Así es, pero siempre ha sido un músico que exalta a Dios, siempre ha escuchado música solamente que adore a Dios. No, claro que no. Pues primero toqué, retomando lo de la ida a Veracruz, le doy gracias a Dios que no me quedé, porque seguramente hubiera sido músico de profesión, pero tal vez, solo Dios lo sabe, tal vez nunca hubiera conocido al Señor, o no como lo conocí ahora en varios años, ¿no? O sea, el no haber entrado a esa universidad obviamente truncó todo lo que tenía que ver con la música a nivel profesión, ¿no?
Entonces, de ahí pues uno sigue la preparatoria, sigue andando. Pero sí toqué a nivel secular, como le llaman comúnmente, ¿no? Quería hacer mi banda de rock, como todo joven. Tuve mi banda de rock. Los vecinos me callaban, porque sí nos callaban, incluso músicos, si me ve, se acordará un músico que tocaba ahí en Cancún, que nos dijo, sí, está bien que practiquen, pero bájenle un poquito. Ok, bueno, como todo joven con las ganas de tocar, yo creo que todo, o vaya artista, lo que quiere es ser escuchado, y aquí es donde viene lo padre. Todos quieren ser escuchados y aplaudidos. Y así crecemos, porque es algo que se nos ha hecho por cultura. Cuando conocí al Señor, yo ya tocaba toqué en bares, toqué en bailes, toqué en un evento que se llama T y termina en ON. De hecho fue mi primer evento grande, donde me invitaron a tocar y fuimos. No teníamos mucho conocimiento, pero fuimos. Entonces pasa el tiempo y yo empecé a tocar en la música, pero la realidad es que a mí siempre me ha gustado componer, más que ejecutar música de otros. Y eso siempre me limitaba un poco con los músicos, porque mi idea siempre ha sido tener música original. Y a muchos les gusta tocar covers y vivir de ello. A mí no me gusta vivir de la música en un bar. Para mí la música era algo más grande que solamente tocar en un bar. Cuando digo, no menosprecio a nadie, porque pues hay grandes músicos y todo, pero a mí me gusta más crear y poder hacer algo que simple y sencillamente repetir lo que otros hacen, que es padre porque aprendes, agarras escuela y agarras muchas técnicas y muchas cosas, pero no debe ser el fin de todo músico. Para mí el fin debería ser crear lo tuyo. Y en eso pues obviamente fui creciendo, hice algunas melodías, pero en una etapa, que quede claro que no siempre fui músico, sino me dediqué a tocar por etapas, ¿ok? Bueno, chicos, ustedes como sabrán, son invitados, la verdad para nosotros es muy especial, pero hace poco escuchaba una canción que compuso y la verdad sinceramente a mí sí me tocó mucho, porque me regresó a cuando tenía creo que 5 o 6 años. Mi familia también es cristiana de parte de papá. Y tengo un tío que es pastor y también es cantor, canta, también escribe las canciones, es aparte abogado, pero él se dedicó literalmente a hacer canciones para Dios, para adorar, para llegar a las personas, a los adultos, incluso hasta niños. Pero esta canción que usted hizo, que me comentó que era la que le gustaba más al pastor Aarón, más a usted, incluso una de sus favoritas, creo. La verdad, ¿cómo llegó esa canción? No sé, cómo fue como de inspiración para que pueda escribir o pueda hacerla, la melodía? ¿Cómo surgió todo? Sí, la verdad me llama mucho la atención, porque sí como que me plasmé y me visualicé de hace como 7, 8 años. Entonces sí me gustaría saber cómo pasó. Ok, vamos a dar un brinco muy grande. Voy a platicar algo. Primero que nada, cuando yo tocaba en el mundo, por así decirlo, llamarlo de una manera como se dice aquí, yo no cantaba ni jota. O sea, nada. ¿Ok? El gallo Claudio de la caricatura cantaba mejor que yo. Entonces, no se desanimen. Entonces, cuando yo conozco al Señor, que luego les platicaremos esa historia, yo escuché, puedo decir, en mi interior, que Dios me decía, canta. De hecho, pues tuve como un sueño, donde yo miraba una guitarra así en el fondo de un jardín muy bonito. Y al poco tiempo yo empezaba a tener deseos por componer, pero componía muy feo. Bueno, y no digo que hoy sea mejor, pero no tenía cómo. O sea, no sé, eso es un talento que algunos estudian
y algunos no estudiamos, o sea, vamos sobre el camino aprendiendo a hacer la composición, pero lo muy importante es que Dios te guíe. Cuando Dios me dijo, quiero que me cantes, yo dije, pues si no tengo garganta, canto re feo. Entonces, pues yo en obediencia y en fe, y aparte que me gustaba la guitarra, yo siempre he sido guitarrista, pero cantante no. Entonces empecé a practicar, a cantar, a sacar muchísimos gallos. Yo creo que tuviera una granja enorme de tantos gallos que saqué. Entonces, lo que te puedo decir es que si tú obedeces a Dios y es el propósito de Dios que lo hagas, va a llegar. Si Dios te lo dijo. No estoy desanimando a nadie. Al contrario, si Dios te lo dijo, tienes que agarrar vuelo y creerlo. ¿Va? Bueno, entonces pasado el tiempo, pues estuve componiendo, pero yo estuve un tiempo en Playa del Carmen por trabajo, donde en esa época había un evento cristiano que se llamaba Catch the Fire, donde yo me estaba preparando en oración para ir, porque yo tenía como que mucha hambre de ir, y estaba componiendo en esa época también en mis tiempos libres de mi trabajo. Como estaba yo solo y mi esposa estaba en otra ciudad, pues yo tenía tiempo libre para estar con Dios y oraba y componía. Entonces yo escuché la voz de Dios que a mí me dijo, quiero que me cantes en hebreo. Dije, Señor, hablo español, no hablo hebreo. Y como que entendí el concepto y empecé a buscar nombres diferentes de Dios, o no nombres, sino cómo se le llama, ¿no? Y de ahí salió esa canción. Que habla básicamente Dios es tu sanador, Dios es tu proveedor, Dios es el Señor, o tú eres el Señor, o el Señor proveedor, el Señor sanador. Básicamente eso dice la canción en frases en hebreo. Pues la verdad sí, la voy a recomendar. Si la llegan a subir a Facebook o a YouTube, de verdad la vamos a compartir en algún momento, porque es una canción muy bonita y la verdad en lo personal sí me tocó mucho, me gustó. Más al ratito voy a decir que me lo envíen, que para descargarlo y escucharlo y ponerlo en la playlist, para escucharlo todos los días si es posible. Es muy padre todo lo que nos cuenta, porque es parte de un testimonio, pero nos gustaría saber un poquito más el trasfondo, porque ahorita ya nos pasamos a decir de cómo es que compone, que Dios le habla, pero ¿de dónde salió Víctor? ¿Quién es Víctor? ¿Quién es Víctor en la música? ¿Quién es Víctor para Dios? Eso queremos saber. ¿Quién es Víctor para Dios? Su hijo amado. ¿Cómo sale? No, pues obviamente de mi mami. Yo creo que es ir encontrando un propósito en el caminar en Cristo, porque todos tenemos un propósito. Yo creo que todos, si ahorita me encuentro sirviendo, cantando o tocando, pues yo creo que es parte de un propósito. Como te dije, nace de escuchar en mi interior la voz de Dios y decir, cántame. Entonces, si Dios dice, cántame, pues yo le canto. Y si canto feo, le digo, pues Señor, arregla mi garganta, porque si no, ¿cómo voy a cantar? O si solo es para ti, pues está bien, ¿no? Pero si alguien más lo va a escuchar, entonces tiene que salir bien. Yo honestamente te puedo decir que he intentado, o sea, entré a algún grupo coral que también me sacaron. Porque no era lo mío. No era mi grupo, o sea, mi feeling o mi onda de estar en un grupo coral. A mí me gusta hacer música de alabanza. Más popular, un poquito más común, ¿no? No cantos tan técnicos y eso. No. Lo respeto y me enseñó, el poquito tiempo que tuve me enseñó, le agradezco a esos jóvenes en su momento. La verdad que sí, pero si joven tienes ganas de cantar y tocar, pues hazlo para el Señor. Si no conoces al Señor, pues conócelo. Porque finalmente yo cuando toqué en el mundo, nunca lo puedo decir, o sea, sí viví momentos hermosos y padrísimos, pero nunca tuve una saciedad total como yo anhelaba. Entonces yo la he encontrado en el Señor, porque primero que nada, ni siquiera el aplauso es mío.
Cuando yo alabo a Dios y cuando mi corazón está como diciéndole, esto es tuyo, pues no sé, regresa algo hacia ti y yo creo que eso es lo que Dios quiere. Alabanza, adoración, es un tema un poco más profundo, no es tan simple porque adorar y adorar pues es mucho más que una canción. De hecho, estoy haciendo, o creo que casi termino una canción que habla de eso. De que una canción no bastaría para poder adorar al Señor. El pastor Javier lo ha hablado muchas veces, nos lo ha dicho, el pastor de la congregación. Entonces, es mucho más que un instrumento, mucho más que cantar, pero es un buen complemento. Aquí viene la pregunta más interesante. ¿Cómo fue que conoció a Dios? ¿Cómo fue su primer encuentro con Dios? En el aspecto de, bueno, voy a entregar y voy a decir, Dios, vas a ser tú mi Salvador y de ahora en adelante te voy a servir y voy a continuar esta carrera que se llama vida, y yo sé que estando de tu mano, de tu lado, pues me va a ir mejor. ¿Cómo te refieres a la circunstancia de cómo llegué? Ok. Te dije que yo no fui músico, pero no siempre fui músico. O sea, mucha gente entra en las drogas y en el alcohol a través de la música. Yo estuve ahí, pero no fue a través de la música. De hecho, cuando yo me drogué, porque estuve en la droga, no pude tocar una guitarra. Ello me estaba robando el tiempo de mi vida, o lo que más me apasiona, que es la música. Casualmente yo nunca me drogué para tocar. Si alguna vez, cuando estaba yo muy joven, alguien me invitó a un cigarro de marihuana, lo probé, pero no pude tocar, nunca fue con la droga. Sin embargo, sí estuve ahí, y te puedo decir que, bueno, en ese entonces era lo que era la piedra, cocaína, piedra. Y te puedo decir que es un mundo muy oscuro. Muchos jóvenes entran a través de un ser querido, de un familiar, como fue mi caso. Muchos no, por amigos, en reuniones. Digo, no creo que hayamos cambiado mucho de mi época a tu época. Seguramente hay reuniones de jóvenes donde hay alcohol, donde hay quienes toman, hay quienes fuman y hay quienes se drogan. Y hay quienes nada. Y bueno, una de las preguntas igual que se consideran importantes, pero no sé, hay muchos jóvenes que también entre ellos se dicen, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Tu papá cuántos años tiene? ¿O mi mamá cuántos años? El objetivo está aquí. Usted, ¿cómo considera o cómo ve de que los jóvenes de hoy en día dicen, es que mi papá no va a entender, es que mi mamá no entiende de esto, es que es mucha tecnología, o es que ellos no comprenden cómo pienso yo, dicen que soy rebelde porque nada más tengo un comentario así como de que quiero decir algo, quiero expresarme diferente a los demás, pero mis padres dicen, no, tú no entiendes, en mis tiempos, el básico, en mis tiempos, a mí me educaban así, a mí me decían esto. Entonces, la pregunta está, ¿qué piensa usted de la juventud actual referente al respeto hacia sus padres? Yo no tengo hijos, tengo 22. O sea, esa pregunta no es para mí. Yo creo que somos iguales generación a generación, solo que pues va cambiando la tecnología, va cambiando la cultura, y creo que eso nos hace entonces modificar un poco. Yo recuerdo cuando tenía 17, 16, así, muchos cabellos atrás. Todos los jóvenes por naturaleza queremos comernos el mundo, sí o sí. Ustedes con su programa quieren alcanzar naciones, quieren llegar a todos lados, y bueno, eso es parte de la juventud, porque la juventud tiene algo que es como que mucha energía, mucho eso, pero les falta conocimiento.
¿Qué pasa con los que ya hemos caminado un poquito? Ya tenemos conocimiento, pero ahora como que las fuerzas, pues en algunos a lo mejor ya son menores. Me refiero al ímpetu. Pero no tiene que ser así. O sea, es a lo que voy. O sea, yo no creo en la edad como un medio de, como la vejez, como que ya no puedes hacer ciertas cosas. No. Yo, fíjate, veía algo. Yo vi una foto mía cuando tenía como 4 o 5 años. Y yo vi mis ojos. Y luego veo mis ojos en el espejo. Y veo al mismo ser, solo que en un cuerpo más chiquito. Si ustedes analizan lo que les estoy diciendo, se van a dar cuenta que desde niño hasta que llegues a tu edad adulta, quizá anciano, tú vas a ser el mismo, porque te puedes recordar las cosas cuando eras niño, aún como si fuera ayer, muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el transcurso de tus años, hablando del cuerpo, no tiene que ver con el interior, ¿ya? Entonces nosotros los que ya somos más grandes, no quiere decir que no hicimos lo mismo, ¿ok? Como ya lo hicimos, ya sabemos muchas veces el resultado de la ecuación. Entonces, ¿qué te puedo decir? Como papá, o un consejo como joven, es respeta a tus padres porque saben lo que te están diciendo. No es que no te entiendan. Lo que pasa es que los papás, como ya caminamos, pues no quisiéramos a veces que se equivocaran, pero es necesario también. Pero yo creo que no está de más escuchar. O sea, échale ganas, pero escucha. Solo escucha, tú decides. Entonces, pienso que los jóvenes y los adultos pueden ser una mancuerna. Experiencia contra juventud. Como decía anteriormente, tú nos estabas comentando que te drogabas, pero no te drogabas para hacer música. Con respecto a tus padres, ¿qué decía tu familia cuando te drogabas? ¿Nunca te dijeron no hagas eso no le agrada a Dios? ¿O cómo ellos hicieron para acercarte más a las cosas de Dios? ¿Cómo fue ese lapso de tu vida? Creo que nada, no conocían del Señor. O sea, digamos que mi papá y mi mamá en esa época pues, ni cuenta se daban. Hasta en algún momento cuando ya estás muy deteriorado. Pero no conocían al Señor. Por eso yo no puedo juzgarles de qué está bien o qué está mal. O sea, cuando entramos al Señor, el Señor fue fiel y bueno porque, bueno, entró mi mamá. Cuando digo entró, al conocimiento, ¿no? de Jesús. Entonces entra mi madre, entran mis hermanos y yo fui el último. Me dio rejego, pero llegué. Entonces te puedo decir que mucha gente, como hiciste la pregunta, tus papás pues no conocían. A lo mejor la manera en que pensaban que nos educaban era la correcta, pero hoy tenemos ya, a través de la palabra de Dios, tenemos un manual, una guía de cómo hacer las cosas, porque la Biblia es el manual del ser humano, es como agarrar el manual de cualquier equipo, ¿no? El funcionamiento, cómo debe funcionar, pues la Biblia nos habla de cómo debemos funcionar, es el manual de nosotros, yo sí lo considero. Entonces, de ahora en adelante, con el conocimiento de la palabra y que Dios ha transformado tu vida, pues es más fácil. Por eso la nueva generación que viene después de mí, los hijos, tienen que ser mejores en todos los aspectos, porque no tienen que pasar eso ojo, los jóvenes no tienen que pasar lo mismo que pasaron los papás. O sea, es que tú hiciste esto, ok, yo lo hice, pero tú no lo debes de hacer. Pero también hay que ser ejemplo. Eso es complicado hasta cierto punto. Y bueno, si quisiéramos saber parte de su testimonio, cómo fue que estando en varios lugares, en Ciudad del Carmen, en bares, con sus amigos tocando en esos buenos tiempos, con el alcohol. Bueno, ¿cómo llegó a Mérida?
Eso sí, la verdad nos intriga. ¿Cómo fue que llegó a Mérida? A su esposa actualmente, ¿cómo la conoció? Un poquito más. Córtale ahí. Bueno, yucateco soy de nacimiento. Mi papá es de Mérida y mi mamá es de San Luis Potosí. Según cuenta la historia, se conocieron en Tabasco. Oh, y bueno, de ahí su historia de amor de ellos y nazco yo. Yo nazco aquí en Mérida, pero pues yo creo que en esa época estaba de moda irse a Cancún y nos fuimos a Cancún. Pero también me fui a San Luis Potosí. Entonces hay 3 lugares en los que he crecido, que es Mérida, Cancún y San Luis Potosí. En diferentes épocas, y pues cada uno creo que me ha dado cierta parte de mi identidad. Cancún viví la adolescencia, que es donde no entré en las drogas, pero creo que fue una parte que veía, me iba encaminando, ¿no? Mérida, pues siempre veía Mérida blanca. No, Mérida fue, digamos que aquí nazco, me muevo de aquí, regreso una corta temporada, me vuelvo a mover de aquí y ya de adulto regreso, ¿no? Ya a restablecerme. Pero ya me perdí, perdón. ¿Cómo conoció a su esposa? Es verdad. Bueno, lo editas. Lo editas. Bueno, ya la conocí aquí en Mérida, ya en la parte de adulta. Yo me casé ya un poco ya más grande, como a los 34, 33 años. O sea que anduve caminando por el mundo sin yugo. No, es bendición tener esposa. Te ayuda al carácter. Fue en Mérida, aquí la conocí, aquí me casé. Soy yucateco, pero tengo algo de potosino, tengo algo de cancunense. O sea, parte de lo que era la preparatoria estudié en San Luis y hice buenos amigos en San Luis. Y bueno, pues no sé, ¿qué quieras saber? Hizo un check, como acá dicen, una mezcla de cosas, de culturas, porque a pesar de que México tiene su cultura, cada estado tiene su propia cultura, que las que identifica como ciudad. Entonces, ya para finalizar un poco esta pequeña plática, esta charla que tuvimos contigo, nos gustaría que tocaras una canción, pero antes de esa canción, que tú compartas aquí, para los que nos están viendo, un consejo, algo que le quieras decir a la juventud, a las personas, no importa su edad, con respecto a la música, a la adoración y la relación con Dios. Primero que nada, vive sin drogas. Jóvenes, Titos, Timoteos, un consejo es, en cuanto a la música, pues prepárate, ensáyate. Estos deditos sangraban para tocar la guitarra. Mi mamá y mis hermanos pueden dar testimonio de eso. Yo horas tocaba el instrumento para dominar algunas cosas que yo quería hacer. Yo creo que lo musical y toda esa parte artística, pues Dios te da el talento, y si no lo tienes y tú crees que Dios te ha llamado a eso, quizás no lo tengas desarrollado, quizás está durmiendo, eso no pasa nada. Yo estoy seguro que Dios en un abrir y cerrar de ojos te da el talento, te da la voz, te da las capacidades para tocar. Eso no es tan, para mí no es tan importante, no es que sea, ¿cómo te puedo decir? A un nivel, no te debe preocupar, te debes de ocupar. Si quieres tocar, toca y practica. Si quieres cantar, pues canta y practica. Lo importante hablando del Señor es que tu vida tiene que estar en orden. Yo no puedo ser una persona, por decir, que vive en unión libre, ¿verdad? Y quiera alabar a Dios, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Por qué? Porque, o joven, estás en alabanza, quieres tocar, pero tienes relaciones ilícitas con tu novia. Un ejemplo, eso está re mal. ¿Por qué?
no va a fluir el Espíritu de Dios y va a haber un fuego extraño y tu vida va a ir para abajo, seguramente. Porque con Dios no se juega. No es que Dios sea malo, sino que pues, no se puede, cosas que no se pueden. Lo espiritual, la relación con Dios tiene que ser diario, tiene que ser genuina. Si estás en el hoyo, bueno, Dios te puede sacar, Jesús te puede sacar. Si ya saliste del hoyo, pues acuérdate de dónde se sacó el Señor y sea agradecido. Si Dios te ha puesto un llamado, cúmplelo. Sea amigo de Dios. Yo normalmente siempre digo esto. Cuando me toca ministrar en algún lugar o algo, siempre lo digo. Si Dios no va a ir conmigo, mejor no voy. Me ha pasado en algunas ocasiones que estoy cantando por el estrés, por el trabajo, porque no tuve tiempo de orar, de dedicar al Señor. La verdad, no pasa nada, sencillamente estás cantando al vacío. Entonces hay que ir preparados en el espíritu. Se supone que diario practicas tu instrumento, eso es parte de lo que tienes que hacer. Igual con la parte espiritual, o sea, el consejo sería, sé genuino delante de Dios. O sea, si vas a alabar a Dios, adorar, pues en todos los aspectos, tu vida, el instrumento, ¿no? Por eso hablo de que no hago mezclas, trato de no hacer mezclas de una cosa con otra, hablando de la música. Yo toqué en la música, se los dije, pero a mí el Señor me dijo, entrégame todo eso. Y me costó entregar Carlos Santana. Carlos Santana, a veces era lo que me gusta y tocaba la guitarra. Pero se lo entregué al Señor. Y fíjate que cuando se lo entregué al Señor, que yo borré mi USB en su momento, borré mi USB de canciones, pues Dios pone una gracia diferente en ti. Por la obediencia. La obediencia, no la música. Quiero que entiendas, lo que Dios te pide, eso haz. Entonces eso te va a traer bendición. Pues sí, aprovecho para hacer lo que quiero. Así como yo creo que estoy siendo la primicia, ¿verdad? De este programa que estoy empezando. Y no soy conocido. Ok, entonces, pues yo quisiera, yo sentía de parte de Dios hacer esto. Como el fuego del Espíritu Santo, pero como una extensión del fuego de Dios. Digamos como hacen en el maratón, cuando agarran la antorcha, ¿verdad? Y la van pasando de uno a otro. ¿Se acuerdan cuando Sid Pash dijo que hay que pasar la estafeta? Y bueno, los que no conocen, fuimos a un evento donde estaba el apóstol Sid Pash y hablaba de ello. Pero esta vez no me refiero a esa antorcha como que síguele tú lo que voy a hacer, en el sentido de que tú continúas mi trabajo, sino que es como un contagio del fuego del Espíritu, donde yo te diría, recíbelo, lo recibes, si aceptas la invitación, pues va abiertamente, se la hago a David Cordero, se la hago a Corder Band. Si ellos quieren recibir digamos que aquí hay un fuego que no se mira, ¿verdad? Pero que es el del Espíritu Santo, te lo entrego y recíbelo y tú dinos o diles si quieres recibir esa plática con ellas del modo en que lo estoy haciendo y que te conozcan y que ellas conozcan y que conozcan lo que estás haciendo, que tu grupo, la verdad, suena muy padre. Soy su fan. Lo tengo en mi coche, realmente. Me gusta la de No Eres Suficiente. Hay varias que me gustan. Entonces, se los recomiendo y que ellos ojalá tomen esta invitación y que ellos la sigan expandiendo a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues agradecemos, ¿no? Que haya tenido un poco de su tiempo. Sabemos que es un hombre ocupado, ¿no? Entonces, pues de parte del equipo Influencers Mind le agradecemos el tiempo, le agradecemos la dedicación, y sabemos y creemos en Dios que pues va a llegar usted lejos, y nos aparta unos asientos ahí en primera fila, por favor. Eso sería todo. Bueno chicos, este ha sido el primer video de Influencers Mind. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Y si les gustó, denle like y no olviden suscribirse. Y no se olviden de seguirnos por las redes sociales. Estamos en Facebook como Influencers Mind. Estamos en Instagram como Influencers Mind. Y también tenemos Twitter. Estamos como Influencers Mind I am. Adiós. Nos vemos a la próxima.